Bueno, ¿qué es lo que mi gente? Junito Cristo Rey de este lado. Señores, sin lugar a duda, esta ha sido la tragedia más grande que hemos vivido los dominicanos. Yo diría hasta que en los últimos 100 años, no sé. Si ustedes saben de una, peor que esta, comenten. Yo me puse a hacer historia y a hacer memoria y realmente escuché de una tragedia en una cárcel de Higüey. Es una historia. Yo le he contado, es una historia de un incendio ahí, es una historia. Ahí se quería eliminar, era 7 jóvenes, un problemita ahí con la iglesia, la pedofilia, eso es peor, eso fue un problemita. Cuando el huracán George, no recuerdo que hayan muerto tantas personas así. La que sí yo no recuerdo bien con exactitud, me gustaría que las personas mayores que yo me hagan memoria, fue un derrumbe en el famoso Hoyo de Chulín, que pertenece a Cristo Rey. Y de ahí es que Balaguer ya entonces crea lo que hoy se conoce como el puerto de la Isabela, que hay hasta un play de béisbol, que hay cancha, una iglesia, multifamiliares. Pero yo era un niño hace, ay, yo nada más recuerdo así, ya más por lo cuento, el derrumbe. Señores, de eso tiene que hacer como casi 40 años, más de 35 años. El derrumbe del Hoyo Chulín. Esa se derrumbó y perdieron la vida muchas personas, no sé exactamente el número. Esa es la tragedia que yo más o menos asimilo a esta, que hayamos vivido los dominicanos, pero de verdad no recuerdo ninguna. Si ustedes saben de una, comenten aquí. Pero miren, señores, aquí dice que el gobierno va a traer una comisión para ver las razones, por qué falló. Bueno, miren, las razones todas las sabemos. Miren esta foto. El jet set antes y después. Ya, no hay que buscar más nada, señores. Ahí ustedes pueden ver 8 equipos que tenía ese plato. Entonces, ese plato, señores, que originalmente eso era un cine. Por eso es que eso no tenía soporte de viga abajo. Eso era un cine. El jet set ideal para discoteca, pero no llevaba esas 8 equipos ahí arriba. Planta, transformador, consola de aire, nada de eso llevaba. Entonces, hubo una explicación que me hizo mi hermano Alexander Soto, un maestro constructor de hace más de 30 años. Me explicó que para la época la construcción era con una arenilla, que la arenitaba, que era más fina. Él me hizo la explicación. Yo en verdad no sé mucho de eso. Yo lo que sé pasa habló de construcción, pero esa fue la realidad. Entonces se pudieron ver también, señores, los losores de tira fino y tira fino. Que cuando ahí había problema, ahí lo único que se hacía era que se tiraba un fino. ¿Se está entendiendo? En el 2023, señores, estas instalaciones sufrió un accidente de un incendio, el cual se recomendó fue la demolición, porque eso bló el cemento, eso le afecta. Pero la complicidad del Estado aquí, que para mí es el primer responsable, el Estado Dominicano, por permitir esto. No me refiero a este gobierno de Abinader, sino el Estado como Estado, los ayuntamientos, esos inspectores que fueron a buscar su pesito. ¿Tú me entiendes? Eso, por ahí es que debemos, señores. Antonio ya sería el segundo, ya que él es el propietario y él sabía lo que estaba sucediendo. Él sabía porque le decían, se le pasaba la información, o por lo menos al administrador general, y este tenía que hacer la escala y pasar la información más arriba de en qué situación está este edificio. Entonces no se alega ignorancia. Vi que automáticamente apareció ahí de una vez alguien de gestión de crisis. Esto es un problema doble. Tenemos una gestión de crisis real con los fallecidos y hay una gestión de crisis en redes sociales, que esa todavía va a ser peor ablandarla. Señores, miren,
Pude ver también el asunto este de los saqueos, el uso de las tarjetas de crédito, las personas fallecidas, el robo. Señor, en buen español eso se llama primeros auxilios. Ya eso, señores, lamentablemente se ha convertido en una cultura de los dominicanos y se debe principalmente a la falta de moral y cívica y religión que no han sacado de las escuelas, del currículum de educación. Por eso, el día pasado, cuando estábamos buscando un ministro de cultura, dije que Robertico sería buen gerente, pero no el ministro que necesitamos. Necesitamos un ministro de cultura que vaya al Ministerio de Educación y exija, señores, que vuelvan y pongan, coloquen en el currículum de educación las materias de moral y cívica y religión para que estos saqueos, señores, no sigan sucediendo. Pero esto es lo que se conoce popularmente como los primeros auxilios. Entonces aquí se acusa que los miembros de la policía, bueno, la policía lo hace desde que hacía allanamiento. Cuando la policía hace un allanamiento y esos famosos de la DNCD es a buscar también que van, ahí se llevan de todo. Señores, yo fui víctima de primeros auxilios. En el año 2002, exactamente el 22 de noviembre del 2002, yo sufrí un accidente. Yo fui embestido por el gobernador civil de San Cristóbal de ese momento. Si lo conocen, háganmelo saber. Que ese barbarazo no me dio, mira, ni a huesal. Lo que luego me llamó el chofer que se hizo responsable de que fue el que iba conduciendo, pero no era él, yo investigué. Que vaya a la gobernación, la gobernadoría, aquello que de San Cristóbal a buscar una carta para que después yo vaya a Interior y Policía y me dieran una ayuda. Digo, pues tú estás loco, muchacho. Yo estoy en la capital, yo estoy desbaratado. Y ahí, señores, los policías que me dieron la mano, un guardia me parece que fue, de esos que estaban ahí, el accidente fue frente a Bienes Nacionales, el Banco Central, ahí en esa intersección de Gascue. Yo tenía 2,000 pesos arriba. Para la época, señores, 2002 era mucho dinero. Pero yo estaba cuidando una hermana mía que bajó de Europa a Santo Domingo a hacerse lipo y vaina. Y yo tenía ese dinero para si pasaba algo. Y me moví en una pasola que tenía y me pasó ese accidente. Pero el policía o el guardia de ese entonces fue consciente. Solamente me dio los primeros auxilios con 1,000 pesos. Él llevó mi cartera y 1,000 pesos a mi casa. Yo tenía mi cartera y 2,000 pesos. Pero ya eso se ha convertido lamentablemente en una cultura. Señores, pero hace unos días, digo unos días, ¿verdad? Hace unos años, en San Cristóbal, en Villa Altagracia, hubo una denuncia de que estaban tirando piedras y objetos a la avenida para que la gente tuviera accidentes, para ellos ir a saquear. Oigan hasta dónde hemos llegado por la falta de moral y cívica. Entonces, no se sorprendan con eso. Yo veo gente sorprendida y yo le digo, no, señores, lo que pasa es que otros me dicen, no, pero tú tienes que decirlo. Digo, el problema está que yo no uso esta comunicación de hoy que llevó Cavada, una comunicación estridente. Yo la sé utilizar, pero no quiero porque luego las personas no te respetan. Por ejemplo, ¿cómo esta comunicación de hoy? ¡Coño! ¿Cómo es posible que eso? No, yo no puedo decir eso, señores. Yo no puedo decir eso. Yo tengo hijas que ven esto y los amigos de mis hijas. Después van a decir, pero el papá tuyo es loquito que anda voceando en las redes. Sí, hombre, yo lo he visto. No, señores, yo me respeto. Yo no puedo tener eso. Que sigan otros ahí, se hagan viral haciendo eso. Pero no. Así que, lamentablemente, señores, y esto es algo cultural. Se llaman los primeros auxilios en la calle. Esto que sucedió. De robo de tarjetas, joyas y dinero en efectivo. Señores, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, mira, lamentablemente no se va a hacer la justicia que queremos por múltiples razones. Antonio Payá, señores, actualmente tiene que ser uno de los hombres más importantes e influentes de República Dominicana. No me hable de presidente. Ustedes, los presidentes van y vienen. Leonel Fernández fue presidente 3 veces
y la opinión de Leonel Fernández hoy en día a nadie le interesa. Danilo Medina fue presidente 2 veces y la opinión de Danilo Medina, la gente donde lo ve, mejor voltea la cara. A Hipólito le están haciendo un poquito de caso porque está en el poder. ¿Se está entendiendo? Los verdaderos poderosos, señores, son esta gente. Los Vicini, los Risset, Antonio Payá, maneja comunicación. ¿Tú me entiendes? Entonces, lamentablemente, aquí hay poca cosa que hacer. Aquí yo por eso digo que el principal responsable es el Estado Dominicano por permitir esto, esta corrupción, estas cosas. Y para que esto no se vuelva a repetir, por eso yo hablé de una demanda colectiva, todos en conjunto, y demandando primeramente al Estado y luego a la empresa. Pero el Estado es el primer responsable. Porque miren lo que va a pasar aquí. Y esto va a sonar duro. Y perdónenme, pero ustedes saben que yo tuve pelo y tengo que decirte las cosas como son. Aquí los muertos se van a pagar según el grado y según los intereses que haya. Mira. Por ejemplo, la familia de Ruby Pérez, que no busca nada en el Estado, puede hacer toda la presión para que se haga la verdadera justicia. Pero ¿qué pasa? Que si la hija, como se dice, quiere seguir con la orquesta y buscan un cantante y esto y aquello, pues ya no va a querer tener problemas con Antonio Payá, que le va a cerrar la puerta en más de 40 emisoras y los espectáculos y de todo. ¿Ustedes me están entendiendo? La hija le puede decir, no, pues yo te quiero ver preso a 100 años. Antonio Payá le dice, sí, está bien, méteme preso, pero le voy a devolver la vida a tu padre. No, y ese es el problema. Aquí entra también la frase del doctor Altañán Pérez de que los intereses se quieren más que los hijos. Queremos que Antonio Payá esté preso, pero eso no le va a devolver la vida a los fallecidos. Que hablando de los fallecidos, señores, ayer yo inicié un video y por asunto de tiempo, el trabajo, no lo pude terminar, pero yo hablaba de la cantidad de muertos que ya esa era, pues yo tenía la información. La información, señores, de que, déjenme colocar ese pedacito de video para que ustedes vean y me la den ahí. Ponme ese pedacito ahí. Señores, miren, lamentablemente se elevan a 218 los fallecidos en la tragedia del Jet Set. Y prepárense para más. Paso a explicar. Miren, en principio, el empresario artístico Carlos Batista dice que la discoteca estaba repleta y que eso es para 850 personas. Otra persona habló de 900. Bueno, realmente una fuente confiable me dijo que el momento de la tragedia habían entre 400 a 500 personas. Yo dije, wow, si hay entre 400 a 500 y ayer hablaba 900 y pico y 100 y pico heridos, quedan 200 adentro. ¿Tú me entiendes? Míralo ahí. Hoy tenemos 218. Entonces súmenle que los heridos van 100 y pico. ¿Se entiende? Todavía. Señores, ustedes pudieron ver ahí. Ese video yo ni siquiera lo pude editar. Lo dejé así. Porque yo hablaba ahí de la cantidad. Porque ya yo tenía la información. Como también de esa manera, señores, yo tuve la información antes de las 5 de la tarde, 4:40 y tanto, de que ya Ruby Pérez había fallecido. Porque tenía una persona al lado del hermano que me pasó la información, me escribió. Como también fui el primero que le dije la información del pelotero, porque solamente se mencionaba a Dotel, pero y Blanco. ¿Entiendes? El pelotero de Jaina, que jugó con el Licey, las Estrellas, Washington, me parece que accionó con Boston y ahí es que entonces se lo llevan para Japón. Creo que él ni llegó a jugar con Boston a nivel profesional, me parece. Entonces, señores, yo fui el primero que le mencioné ese pelotero. Tienen que dármela ahí, no sean mequinos. Y le hice ese video, mira, voy a poner ese videito ahí, donde le anuncié antes de las 5 que ya Ruby Pérez había fallecido. ¿Por qué el gobierno da la noticia a la 1 y tanto de la mañana? No sé, hay que preguntarle al gobierno. Pero ya el hermano lo tenía y la persona ya lo vio. ¿Tú me estás entendiendo? Eso es parte del poder de don Antonio Payá, que así que hay que llamarle. Entonces, señores, aquí de verdad lo que va a haber no se va a ver, no. Aquí yo lo que pienso es que se va a sacrificar algún ingeniero
que este fue el responsable, porque el pueblo quiere sangre, ¿verdad? No va a ser la de don Antonio para allá. Van a certificar un ingeniero, hasta lo meten preso, lo esconden por ahí, ya a los 2 años a todo el mundo se le olvidó la cara de él, busca a una persona no conocida que nadie recuerde. Pero realmente esto es lo que va a suceder aquí, porque aquí hay demasiado interés. Por ejemplo, los dueños del Popular. Ya, lamentablemente, lo que se haga no le va a devolver la vida a su hijo. Entonces, él va a seguir haciendo negocio. ¿Tú me estás entendiendo? Te estoy diciendo que está sonando feo, pero es la realidad, señores. Los de a pie, como se le conoce a nosotros, los pobres, ¿verdad? El que era camarero, seguridad, el que limpiaba, eso pueden conseguir una buena remuneración económica, que nadie quería perder un ser querido, pero se van a topar con una buena cantidad de dinero. Y eso es lo que va a suceder aquí. Ahora, ¿qué es lo que se debe y qué es lo que se quiere? Por eso digo, demandar al Estado Dominicano para que esto no lo permita, señores, que lo vive permitiendo a diario en cada lugar. Este tema está muy amplio. A mí aquí se me van cosas, porque yo ayer quería hablar de esto, no pude. ¿Qué más se me quedó de este tema? Pero esta es la realidad de esto, señores. Lamentablemente, esta ha sido la tragedia más grande que hemos vivido los dominicanos. Si tú sabes de una, por favor, coméntame aquí, déjamela saber, porque yo no la recuerdo. Junito Rito Reyes de este lado.